para todos. Son las 5 en punto de la tarde. Muy cumplidos todos hoy viernes a esta hora. Muchas gracias por ese esfuerzo. En nombre de VAX Colombia y sus capítulos regionales, brindamos un cordial saludo a todos ustedes, señores auditores internacionales VAX, que nos acompañan el día de hoy. Siempre hemos dicho que ustedes son la expresión del momento de verdad entre VAX y las empresas al momento de realizar la auditoría. Bienvenidos ustedes, señores auditores internacionales. También un saludo para los señores directores ejecutivos que nos acompañan de los capítulos regionales y sus equipos de trabajo. Y en nombre de todos ustedes, señores auditores y señores del equipo de trabajo, brindamos un saludo muy especial a la doctora Francia Hernández. Ella es abogada y es gerente de Hernández Abogados. Ya enseguida nos leerán brevemente un resumen de su importante hoja de vida. Y también expresamos en nombre de VAX un afectuoso saludo al señor William Londoño. El señor William Londoño hace parte de la Junta Directiva de VAX Antioquia, de FENALCO, de FITAC, de ANALDEX, y con la doctora Francia Hernández hace parte de Comercio Exterior Asesores, otra firma pues, de consultoría. Pero queremos destacar es que el señor Londoño en el año 96 tuvo el honor, tuvo el privilegio de participar en aquella misión de la aduana de los Estados Unidos que vino a Colombia, a Cartagena, 96-97, a lo que fue el inicio de VAX en Colombia, que posteriormente fue la creación de VAX Cartagena. Luego, señor Londoño, también nos alegra mucho su presencia y sobre todo su recorrido en estos 25 años de historia, estos 5 lustros, y decirle que ya usted está enterado, por supuesto, y de pronto participó. Esta semana fue la firma de ese documento conjunto entre la aduana de los Estados Unidos y la Organización Mundial VAX, un documento del que ya hemos publicado algunos comunicados de prensa, pero haremos luego una publicidad mucho más intensa en medios y a través de los medios electrónicos y digitales de esta importante noticia para VAX. Luego, sin más preámbulos, le damos la palabra al señor Juan David Herrera, que nos va a hacer la lectura de la hoja de vida de la doctora Francia, para luego darle la palabra a ella, por supuesto, y si al final el señor Londoño nos quiere brevemente también dar un saludo y un mensaje de aquella misión en el año 96 en Colombia, también se lo agradeceríamos. Bienvenidos todos, y Juan David, tiene usted la palabra, y luego de usted la doctora Francia, por favor. Claro que sí, gracias señor Luis Bernardo. Nos permitimos contarles que la señora Francia es abogada, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín y doctorando en esa misma universidad. Actualmente, Francia es gerente de su firma Hernández y Abogados. Se ha desempeñado en cargos de alto liderazgo en entidades públicas y privadas de nuestro país, como la DIAN, el ICONTEC, distintas agencias de aduana, entre otras. Además, ha participado como coautora en varias publicaciones realizadas por los Institutos Colombianos de Derecho Aduanero, Derecho Tributario y Estudios Fiscales, entre otros. Asimismo, es miembro de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y consultora a nivel nacional e internacional en distintos temas, entre ellos comercio exterior, aduanas, zonas francas y valoración aduanera. Francia, bienvenida a Un Café con VAX y adelante. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias, doctor Luis. En primer lugar, agradecer la confianza del VAX en invitarme a este delicioso café virtual. Sí, Nos señora, hacen falta un poco los presenciales. Sí, hace falta el presencial. Ya habrá la oportunidad. Don Luis, y usted, doctor Luis, y usted que es experto en café, me queda viendo el café de jardín. Ese café queda pendiente para cuando vamos a hacer este evento con los auditores internacionales de manera presencial. Un evento, ojalá en una ciudad como Medellín, Cartagena, Bucaramanga, no sé cuántas ciudades lindas tiene Colombia, Pereira, Cali. Cuando hagamos ese evento, usted estará invitado, doctora Francia, por supuesto. Claro que sí, llevamos el café de nuestra región. Así es, qué rico. Bueno, yo escuché que tenemos invitado al doctor William Londoño Jaramillo. Él es gerente de la Agencia de Aduanas, Comercio Exterior Asesores y es su agente de carga. Y pues yo creo que nunca los
alumnos serán primero que los maestros, ni los hijos que los padres. Entonces, qué rico escuchar, no sé si usted me lo permite, primero a don William, que nos dé el saludito, nos cuente su experiencia del BACS, porque estamos en un año histórico, no solo por la firma del BACS, sino por todo el año de compliance, sobre todo orientado a la integridad, y pienso que este tema de los usuarios simplificados o de trámites simplificados obedece también a esas garantías de mantener un compliance público-privado en aras de ir orientando a Colombia, como lo tiene Chile, como lo tiene México, como lo tiene la Unión Europea, como lo tiene España, como nación de Estados Unidos, a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde ustedes como auditores BACS tendrán mucho que ver en este tema de integridad en las organizaciones, con el relacionamiento público-privado. Entonces, no sé si usted me permite, doctor Luis Bernardo, pues que nos salude don William, porque soy incapaz de hablar primero que el maestro de maestros. Perfecto, perfecto, doctora Francia, claro que sí. Entonces, don William, por favor, eso es usted bienvenido. Este es un espacio exclusivo pues, para el equipo de trabajo BACS, entonces es un honor para nosotros contar con su presencia y poder conocer algo de todo lo que usted sabe a nivel aduanero, a nivel de el Plan Vallejo, a nivel de comercio exterior y sobre todo a nivel de BACS, y que haga parte de la Junta Directiva de BACS Antioquia. Nos parece muy importante, y de estos otros gremios como FITAC, Penalco, Analdex. Bienvenido, don William, por supuesto. Perdón, yo interrumpo. Muy buenas tardes, Ailín Vélez, BACS Antioquia. William ya está tratando de conectarse, tiene problemas de conexión, para que por favor lo excusen un momentito. Bueno, correcto. Entonces, a su regreso o cuando esté conectado nos avisa, por favor. Gracias. Menos mal no escuchó tantas flores, doctor Luis Bernardo. ¿Cómo le parece? Ya ahorita lo repetí. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Yo quisiera, antes de dar inicio al tema de las modificaciones del decreto 1165, hablar un poquitico de los antecedentes de lo que ha sido el trabajo desde hace más de 20 años en materia legislativa, de configurar una aduana dentro de criterios de la modernización y de trabajar bajo dos orientaciones, el control y la facilitación. Y efectivamente, entre un marco y otro de control y facilitación, se integran al mundo normativo a nivel nacional e internacional figuras que desde la OCDE tienen mucha relación con los instrumentos esenciales que otorgan los sistemas o los modelos del relacionamiento público-privado en áreas de garantizar la buena fe, el desarrollo de la moral y las virtudes que en materia de las personas jurídicas o de los negocios a veces es tan difícil de incorporar. Y es allí, no hay más que eso, que lo que ya hemos hablado en tantas ocasiones, el marco del SAFE, lo que es todo el capítulo 7 del Acuerdo de Facilitación al Comercio, que entra también el tema de la configuración de los usuarios de confianza, que Colombia adoptó en alguna medida. Yo quisiera, antes ahí tenemos el cuerpo como normativo y tenemos estas banderitas que son los países con los que Colombia tiene actualmente acuerdos vigentes. El por qué esa presentación allí es el porqué del fundamento de nuestra legislación actual, no de prevención al riesgo, sino de gestión al riesgo, y el por qué toca el mundo aduanero, entendiendo que ese derecho aduanero es el que vincula esas obligaciones que tienen los residentes colombianos en el manejo de sus importaciones y sus exportaciones, y de allí se implementan estas figuras. Recordemos que en el año 92, o desde el año 92, Colombia comienza a incorporar en su decreto 1909 la figura de los usuarios aduaneros permanentes. Y técnicamente yo quisiera simplemente llevar a una reflexión de estos usuarios que en sí mismos hemos hablado mucho de qué tanto vulnera o qué tanto influye en términos de discriminación, entender que la facilitación que se le da a los operadores económicos autorizados puede incluso llegar a vulnerar ese principio de igualdad con otra tipología de usuarios. Entonces, eso para recordar que antes de que habláramos de usuarios de bajo riesgo, que antes de que habláramos de operadores de confianza, que antes de que habláramos de importadores o exportadores de confianza, o que habláramos de exportadores autorizados, estoy hablando de las denominaciones con que han ido evolucionando las figuras
a través de los años, hasta llegar a la OEA, o hasta llegar hoy, porque en muchas legislaciones hoy tenemos todo el marco incorporado de compliance, en criterios de integridad, que son modelos de sistemas de integridad empresarial. Vamos mirando que en Colombia en la legislación aduanera teníamos un antecedente, un llamado, y entonces lo que hacíamos era calificar esos importadores que por su volumen, por su patrimonio, que por su trayectoria, pero no en medida desde criterios de cumplimiento normativo, sino más medida desde criterios de voluptuosidad, de manejo de los volúmenes de las operaciones, que ese era el criterio que se tenía para calificar, desde allí se les otorgaron unas prerrogativas, ¿sí? Entonces, cuando nace la ley, vamos a ese tránsito legislativo, estamos hablando de la norma aduanera del año 1992, donde desde ese momento hablábamos de un principio de justicia, allí todavía no hablábamos de un principio de facilitación al comercio. Cuando nace la ley 1609-2013, pues nace este postulado que ustedes ven ahí, que se denomina seguridad y facilitación a la cadena logística de las operaciones, a través de unos objetivos específicos de la misma ley, en donde entre esos objetivos y esos criterios está la facilitación, pero a su vez sin olvidar que no debemos sacrificar la seguridad, y la seguridad mirada efectivamente, y lo tenemos muy claro en el artículo 6 de la ley 1609, en la lucha contra la corrupción y el contrabando. Y obviamente este artículo 6 no lo incorporamos de manera foránea, ni de manera poco coordinada con lo que es el deber ser de la legislación aduanera, entendiendo que ya Colombia venía trabajando con la Oficina de Naciones Unidas y además para esta fecha ya teníamos acuerdos y tratados de libre comercio suscritos en donde nos exigían valorar una estructura en materia del comercio internacional a través de unos objetivos o de unos modelos sistematizados que permitieran generar unas estadísticas del riesgo. Entonces, es ir entendiendo que todas estas modificaciones que vienen dándose desde el año 2013 no son aisladas al tema aduanero. Y recordar que las normas de comercio exterior tienen una ley marco independiente, pero la norma aduanera, que es la que vincula las obligaciones en las importaciones y exportaciones y los operadores que intervienen en ella, digamos que desde el artículo 6 de la ley 1609 habló de modelos y sistematización estadística para detectar el riesgo, y en ese mismo sentido construir toda una estructura del relacionamiento público-privado para efectos de que las autoridades que tuvieran bajo su control la delegación, administración y control del riesgo en el ingreso y salida de mercancías, pues finalmente cumplieran con las normativas de orden internacional. Bueno, entonces, si ustedes observan, después de que se expira la ley 1609, tuvimos un lapso grandecito de más de 5 años para lograr expedir el decreto reglamentario, que fue el famoso decreto 390 de 2016, ¿sí? Fueron años de trabajo construyendo un marco en que efectivamente pudiéramos adherir no solamente a lo que teníamos negociado en los tratados de libre comercio, sino a lo que ya estaba caminando en la misma OMC a través del acuerdo de facilitación, y en lo que ya habíamos adoptado e incorporado a través de la OMA respecto del marco del SAFE, y además de todas las normativas de orden técnico internacional vinculadas con el riesgo. Hoy tenemos vigente entonces lo que se denominan importadores y exportadores de confianza, y yo digo tenemos vigente porque nacen y se derogaron con el decreto 390 de 2016, pero continúan dentro de la legislación del 1165, aunque ya no se denominan de confianza, son trasladados a usuarios de bajos riesgos por la reglamentación expresa de la resolución 16. ¿Sí? Y además
Paralelo a ello, pues tenemos toda la construcción normativa de los operadores económicos autorizados que, tratándose de prerrogativas y obligaciones, pues fue tocado desde el 1165 y ahora es nuevamente promovido con el 360 a través de algunos otorgamientos de unos beneficios adicionales y unas obligaciones. Es importante recordar que si bien en la fundamentación de lo que fue la modificación del 1165, ¿por qué fue necesario modificar nuevamente el decreto 1165? Y recordar Francia, señor. Doctora Francia, qué pena la interrupción. Es que creo que se les quedó congelada la presentación respecto a lo que usted está anunciando. No, pero yo voy ahí en la misma parte de importadores y exportadores sobre esa misma presentación. O sea, estamos en la parte no de la he pasado. Sí, ¿Dónde están estamos en las mismas banderitas. Ok, sí, doctora. Okay. Gracias. Sí, señor. Gracias. Disculpen un momentico que creo que, espérenme, yo organizo aquí el internet, ya. ¿Escuchan? Sí, señora, le estamos escuchando. Bueno, ahí. muy bien. Entonces, perfecto. íbamos en importadores y exportadores de confianza, ¿sí? Desde la estructura del decreto 390, que tuvo que ser derogado por las imprecisiones que nos encontramos en materias de vigencia, porque finalmente no pudo entrar en vigencia en los términos que estaba expuesto en la norma, porque debía ser coordinado, acompasado con la actualización del sistema informático aduanero y en el ordenamiento jurídico que entraran a regir normas de orden de obligaciones y de orden sancionatorio que no eran concurrentes entre el 2685 del 99 y el 390 de 2016. Tuvimos un periodo importante donde efectivamente los usuarios nos quejamos con el tema de la ausencia de seguridad jurídica y finalmente que se estaban emitiendo decomisos de mercancías, sanciones con obligaciones pues que no estaban vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos porque pues no se tenía clara si finalmente estaba vigente el 2685 o estaba vigente el decreto 390 de 2016. Entonces allí nace el 1165 y nace con dos tipologías muy importantes. Una, el tema de la transitoriedad de las figuras como el UAP o el ALTEX, y la segunda, con el tema de mejorar la condición de validación de todo el capítulo de gestión del riesgo y propiedad intelectual, con la finalidad de unificar el régimen sancionatorio respecto a las obligaciones que traía el 2685 para ciertos usuarios que habían sido modificados por el 390 y adicionalmente traen unas condiciones específicas sobre el tema de declaraciones de mercancía. Entonces yo le decía al doctor Luis Bernardo que si bien este 360 lo que hace es de los aspectos que quedaron tangencialmente tocados o regulados, o que requerían por el tema de pandemia tener una actualización o transitoriedad porque se regularon varios temas respecto a la pandemia, o que requeríamos ajustar respecto a las múltiples modificaciones porque tuvimos múltiples modificaciones en entender qué son esos usuarios de confianza y para mí sigue llamándose de confianza, aunque le llamemos dentro de la resolución 46 de bajo riesgo o actualmente operadores de trámite simplificado, pues prestan la misma situación porque nacen del mismo origen y es de buena valoración y condición del riesgo. Y es allí donde el BACS mucho podría contribuir con sus auditores a generar desde sus estrategias de validación, hacer estas verificaciones que aunque no son propias del BACS, pues sí podríamos incluir dentro de las verificaciones de cumplimiento, mantener unos marcos de integridad. Recordemos que estos marcos de integridad que debemos fomentar en las empresas, más cuando son operadores de comercio exterior los que estamos certificando desde una norma BACS que no es una norma pública, pues hay que integrar pues todos estos presupuestos normativos de orden público y de orden administrativo para que finalmente esos procesos, en este caso de importación, exportación, tránsito de mercancías, sean más adecuados y confluyan en estructuras de gestión eficaces que contribuyan pues finalmente a prevenir la corrupción y a fomentar la ética.
Esa es la filosofía de lo que hoy tenemos dentro de lo que ven ahí, que se llama el régimen de fiscalización orientado al análisis del riesgo. Y pues finalmente lo que hice es tangencialmente recordar que ante ese fortalecimiento, porque también tuvimos una modificación, el decreto 278-2021 modifica todo el tema de zonas francas, muy orientado al fortalecimiento de la figura, a minimizar las exigencias en cuanto a patrimonios, a maximizar la utilización del e-commerce. Pues las zonas francas también son zonas aduaneras que, aunque son exoneradas del tratamiento del arancel y el IVA, en alguna medida también son usuarios que deben ser registrados, autorizados, verificados en seguimiento. Yo creo que ya podemos seguir con la otra presentación. Entonces, digamos, teniendo estos antecedentes importantes, en razón a de dónde viene el decreto 1165 y por qué se expide el decreto 360, ¿sí? En lo que tiene que ver con la gestión de riesgo, los usuarios de trámite simplificado, los operadores económicos autorizados, lo que tiene que ver con la función de fiscalización del Estado colombiano, en este orden en materia de cumplimiento de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, convergen adicionalmente en otras condiciones de modificación. Recordemos que nosotros tenemos actualmente vigente 3 regímenes: importación, exportación y tránsito de mercaderías. Que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales poco a poco viene trabajando en la modernización de los sistemas informáticos y que además dentro de esas modificaciones tenemos, y dentro de esa actualización tenemos desde hace 2 años acá, todo un trabajo en virtud de actualizar las plataformas electrónicas. Entonces tenemos un CIE para el tema de garantías y un CIE para la operación de tránsito, donde dentro de esas operaciones de tránsito aduaneros, digamos, lo que se hace es, como su nombre lo dice, es un régimen transitorio que nos va a permitir cierto control desde la aduana de llegada y de partida, es utilizar todos estos mecanismos de trazabilidad y seguimiento de la carga a través de modelos sistematizados y de registros. Allí tenemos entonces que ustedes también deben tener dentro del modelo VAX a los transportadores nacionales e internacionales y a los nacionales que están autorizados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para realizar operaciones de continuación de viaje o de tránsito aduanero, ¿sí? Dentro, efectivamente, de estas figuras, pues lo que se trabajó con el 360 fue establecer unas condiciones de facilitación, porque dentro de la reforma que tuvimos el año pasado de la estructura de la entidad, con el decreto 1074, pues incluimos una subdirección, que es la subdirección de facilitación al comercio, y allí es una invitación al VAX a que, ya que tenemos este acuerdo y tenemos todo este avance, pues es importante poner atención a cuando finalmente ya entremos en ejercicio con la subdirección de facilitación al comercio, pues mucho tendrá que promover esta subdirección desde sus funciones, mantener esta línea de integridad entre la administración y el administrado, sin duda buscando que desde esta subdirección se pueda contribuir a una cultura en donde podamos marcar la apertura, la seguridad, el respeto mutuo entre administración y administrado y la confianza legítima, porque si esto no se construye desde este tipo de áreas hacia el sector privado, definitivamente todas estas modificaciones pues poco efectos tendrán para efectos de poder contener unos elementos básicos de integridad organizacional público-privado, ¿sí? Entonces, ¿por qué ponemos aquí esta diapositiva que está ahí, que se llama pago consolidado? Y la puse antes de saltándome de pronto otras, y es, tenemos que entender que en alguna medida, no sé por qué le hacemos tanta fuerza, y ha sido una gran crítica desde el marco de integridad del compliance, simplemente al beneficio, que es lo que ven los usuarios, que finalmente hoy o piden una calificación VAX para tener una gestión de seguridad, o piden levantar la mano para ser un operador económico autorizado, ¿cierto? Este beneficio es común,
tanto al operador económico autorizado como al usuario de trámite simplificado, que ya vamos a ver en un momento dónde viene ese usuario de trámite simplificado. Y finalmente, pues está establecido desde hace muchos años, desde la época del 1909, unos pagos consolidados de impuestos a los intermediarios del tráfico postal y envíos urgentes, no porque sean de confianza o no, porque tengan una calificación específica de riesgo. Y ahora, con el tema de la última reforma tributaria que tuvimos, pues tuvimos que condensar todo el tratamiento del IVA de las ventas que salían desde los usuarios de zona franca industriales hacia los usuarios del territorio nacional, que ellos también hacen pagos consolidados de las operaciones de salida que hacen dentro del mes para los formularios de movimiento de mercancía. Entonces, recordemos que esta figura del pago consolidado pues se ha vuelto como un eje conductor en donde casi todos los empresarios dicen, pues ese es mi principal flujo de caja, poder establecer un pago que me permita, digamos, generar unas condiciones de mejora a mi caja, porque recojo los impuestos de un periodo y finalmente los trazo al mes siguiente. Podemos seguir con la presentación. Entonces, esta es una figura que efectivamente en el tema del pago consolidado la puse de entrada porque la han entendido como un beneficio común. ¿Y qué quedó en la norma? Pues que se aplica al OEA, se aplica al usuario de trámite simplificado, se mantiene para los intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, que son los famosos courier, y finalmente las condiciones, y para los usuarios industriales de zona franca o quien nacionaliza mercancía proveniente de zona franca, porque puede ser incluso hasta el importador, dependiendo de quién declare, y en ese sentido, pues finalmente se establecen unos plazos o periodos para hacerlo, que para el efecto del usuario de trámite simplificado, dentro de los 5 días siguientes a la fecha, los primeros 5 días hábiles del mes siguiente a la fecha de presentación de las declaraciones del último mes. ¿Sí? Mantenemos una condición sobre el operador económico autorizado, y aquí subrayo que este beneficio o esta condición o esta obligación de pérdida de la calidad también está establecida, que esto es una modificación para los exportadores autorizados. Y es, venga, a ver, el exportador autorizado per se desde el artículo 10 del decreto 1165 tiene unas obligaciones, ¿sí? Que a su vez, de paso, pues sea decirla, fueron tanto para la condición de su calificación y reconocimiento, como para mantener las operaciones, pues tiene unas obligaciones en el mismo sentido, lo tienen las validaciones para el operador económico autorizado. Entonces, estamos hablando específicamente de esta modificación de la norma. ¿De dónde viene? Ah, pero porque cuando algo se pierde es porque tengo un antecedente del por qué me lo han otorgado, ¿sí? Y en este caso, el artículo 10, específicamente para los exportadores autorizados, que es otro usuario más al que tenemos que tenerle cierto seguimiento en materia de gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque aunque la norma dijo que eliminó el requisito de validación del riesgo de concepto favorable del riesgo para algunas calificaciones, no para otras que requieren cierto registro y control. Y no quedó derogado dentro del decreto 360, que hizo modificaciones al artículo 10, el numeral 2.4, que se refiere al contar con concepto favorable de riesgo emitido de acuerdo al 584 del decreto 1165, que ahorita más adelante vamos a hablar de él. ¿Por qué es importante hacer esta precisión? Porque entonces ahora yo he escuchado en muchos de los eventos es que ya no es obligatorio el concepto favorable del riesgo. Entonces yo quisiera irme a los considerandos del decreto 360, porque esto se los van a preguntar a ustedes como auditores, y finalmente uno, cuando está haciendo una auditoría, pues siempre va a verificar los antecedentes del importador, del exportador o del operador de comercio, pues que estamos calificando, ¿cierto? Y vamos a ver que en la presentación me está diciendo, no, un momentico, el concepto favorable del riesgo no quedó expresamente derogado para todos, por lo menos para los exportadores autorizados, porque se mantiene el 2.4,
y porque pues finalmente en los mismos considerando de la norma me está diciendo que solo será exigible como requisito para aquellos usuarios autorizados o reconocidos por la DIAN a los que se le otorguen beneficios o tratamientos especiales por su condición. Y resulta que el operador económico autorizado es uno de esos usuarios que se le otorgan beneficios por un reconocimiento específico a su condición. Los exportadores autorizados también lo son, y los usuarios de trámite simplificado pues también lo son. Hasta ahí pues quisiera manejar esta claridad. Y finalmente lo que está diciendo, pero entonces cuando alguno de estos usuarios se incurra en alguna de las faltas que da lugar o se configure la causal que da lugar a la terminación o a la revisión de su condición de operador, pues se debe implementar un procedimiento que es notificarle al exportador autorizado dentro de los 15 días siguientes la causal que da lugar a entender que ha incumplido con alguna de sus obligaciones, ¿sí?, o requisitos, y en ese sentido se le otorga un plazo para desvirtuar la existencia de esa causal. Para la OEA actualmente lo tenemos, no fue tocado para la OEA, solo para el exportador autorizado. Sigamos. Para el OEA, digamos, ya dentro del 360 se le vincularon unos beneficios específicos que vamos a ver también, comparte algunos con el usuario de trámite simplificado. Entre ellos está el tema del reembarque en condiciones especiales. Miren, uno no cree que eso pasa, pero pasa muchas veces en las operaciones de comercio exterior. Por error, algún proveedor despacha una mercancía para un país diferente y ¿qué pasa? Hace trueque de la mercancía, a mí me termina llegando la tela que había pedido el peruano y viceversa. Y esto aquí daba causal de aprehensión inmediata por el avalúo de la mercancía con el decomiso, entonces denuncia penal. Como no había motivo para reembarcar la mercancía y no había un error logístico que lo justificara, entonces se hacía inviable el tema del reembarque. Este beneficio me parece supremamente importante porque demuestra el traslado de la confianza que hay para el usuario, porque finalmente lo que le está diciendo es venga. Entonces, y efectivamente, en cualquiera de las dos fases, previo, simultáneo, recordemos que hay tres fases de control: el control previo, simultáneo y posterior. El previo es el que va hasta esa fase de descarga. El simultáneo es cuando yo ya estoy haciendo la presentación aduanera de las declaraciones, en esa fase donde me están revisando la mercadería para poder verificar si puedo efectivamente obtener el levante o no. Y el posterior es cuando ya una vez obtengo el levante, todo lo que ocurra posteriormente a esto en el territorio nacional con la mercancía se denomina control posterior, ¿cierto? Entonces, si me llegan mercancías diferentes a las negociadas o llegaron por error emitidas por parte del proveedor, pues el OEA podrá utilizar la figura del reembarque con todo lo que implica pues todo el tema de las autorizaciones aduaneras. Simplemente con esta justificación. ¿Yo qué recomiendo? Pero siempre hagámosle trazabilidad a la carga. Cuando yo estoy dando este tipo de procesos, pues no es que se me convierta en ordinario estar gestionando reembarques por errores en los despachos, porque ahorita vamos a ver como uno de los criterios de gestión es de riesgo, y esto me lo preguntan mucho, ¿esto me eleva el riesgo? Pues eso hay que analizarlo en su integridad, porque son unos elementos combinados los que conforman la gestión de integridad de la entidad para efectos de pues, poder verificar qué tanta trazabilidad tengo yo a la carga. Y si yo cuando fui a levantar la mano para hacer OEA importador de facilitación, le dije a la administración que tenía un cuidado, seguimiento en mis órdenes de pedido, que normalmente utilizaba la inspección previa, que hacía inspecciones desde origen, y en alguna medida he ido flexibilizando de manera, o me prevalide de manera, todo eso con lo que me homologué
muy rigurosa, pues estas reiteradas ocurrencias de estos hallazgos, que no necesariamente son sanos, pues, o insanos o dañinos, pues no necesariamente porque me llega una carga por error que soy un delincuente, volverlos ordinario, pues no sería tan bueno frente al tema de la condición de validación del riesgo, ¿sí? Esto para responder pues esa pregunta. El otro beneficio, y es un beneficio muy operativo, y es, recordemos que los agentes, los importadores y los exportadores, cuando tienen la condición de usuario de trámite simplificado o de operador económico autorizado, pues pueden convertirse en autodeclarantes, y los autodeclarantes y los declarantes tienen hoy, por decreto 1165, hasta estos OEA, solo hasta ahorita que empiece el 8 de mayo a regir este decreto, pues ya no tendrán la obligación de registrar en cada uno de los documentos soporte el número y fecha de la aceptación de la declaración de importación a la cual corresponde. Esto pues generaba, y como hoy le genera a las agencias de aduana, pues un reproceso, porque es coger los sellitos y empezar a sellar y empezar a marcar, y hay pedidos muy grandes de más de 100 documentos soportes para una sola operación que genera todo este desgaste de estar marcando documentos. Y pues finalmente tenemos otro beneficio que también es muy bueno, que es el tema de poder corregir las declaraciones de importación presentadas durante el mes de tránsito que tenemos para ese pago, sobre las cuales efectivamente el usuario no haya realizado ese pago consolidado sin necesidad de autorización por parte de la autoridad aduanera. En el borrador de reglamentario no voy a hacer referencia al borrador de reglamentario, porque ya hay un borrador de reglamentario del decreto 360 que nos amplían, digamos, los procedimientos para cada uno de estos beneficios. Siguiente diapositiva. Muy bien. Recordemos que el espíritu de los UAP, tanto en la legislación del 1165, tenía una transitoriedad marcada a finalizar el año pasado, el 19 de marzo, con ocasión a la pandemia. Estos usuarios se fueron prorrogando. Entonces, ¿qué se hace con el decreto 360? El decreto 360 trae unas figuras específicas, por ejemplo, para las agencias de aduana. En este tema de la pandemia trae unos beneficios específicos, por ejemplo, para el tema de cumplimientos de patrimonio, que se los bajaron al 50%, y trae unos mecanismos transitorios que permiten, de acuerdo a lo que se trabajó en la sesión 323 del Comité de Asuntos Aduaneros, mantener, digamos, un poco de flexibilidad frente a las consecuencias que trajo todo el tema de la emergencia sanitaria, que hoy vamos viendo que yo creo que les tocará pues mantener el resto del año en emergencia sanitaria, porque, y entre ellos, las obligaciones de los UAP. Entonces, ustedes me preguntarán, pero si la figura se va a extinguir, ¿para qué le volvemos a recordar imponer obligaciones? El decreto las mencionó porque finalmente, mientras que esté la emergencia, pues los UAP podrán seguirse prorrogando, y pues les recordó que tienen las siguientes obligaciones. Primero, que sus representantes y auxiliares pues deben expedir unos carnets para poder actuar ante las autoridades aduaneras. Normalmente la resolución 46 lo que hace es reglamentar los estándares en los cuales debe cumplir el carnet, que en un tipo de impresión, que una fotografía tomada con unos diámetros específicos, la identificación completa, la remarcación del código del UAP. Bueno, de igual manera, pues se les incorpora la obligación de, a través del sistema informático electrónico, realizar todo el tema de gestión de personas. Una vez se haya realizado la desvinculación, esta obligación también la tienen hoy los agentes de aduana. Y finalmente, pues la de garantizar la evidencia, porque cuando la norma habla de destruir los carnets que identifican a los representantes aduaneros auxiliares, cuando hayan sido desvinculados, aquí viene un tema en el control posterior, y es que la autoridad lo que va a hacer a los UAP es
anualmente les hace un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones. Entonces aquí se recomienda, pero es que el verbo rector es destruir, sí, y yo lo destruí, sí, pero pues por lo menos deje la evidencia para que cuando llegue la revisión en un control posterior de cumplimiento de obligaciones, usted tenga todo, o sea, lo vinculé como representante y auxiliar y le di el carnet con el cumplimiento. Este era el carnet. Esta fue el reporte entre los días siguientes a la desvinculación del usuario en el sistema informático, y aquí está la evidencia de la destrucción del carnet. Los agentes de aduana ya han adquirido experiencia y normalmente lo que se hace es incorporarlo a través de un acta. Siguiente diapositiva. Esta es la parte que más me gusta. ¿Y por qué me gusta? Porque el modelo de gestión del riesgo, ¿cierto? Nuestra normativa, digamos, lo incorpora, y es importante hacer mención. ¿Y por qué es importante hacer mención? Porque yo no puedo validar OEAs, ni puedo hacer seguimiento a usuarios de bajo riesgo, usuarios de trámite simplificado, como los denominamos hoy, sin entender que tanto el OEA como, aunque tenga una normativa especial y específica, como los usuarios de trámite simplificado nacen específicamente de esta calificación que da el capítulo segundo, desde el artículo 582 hasta el artículo 588 del decreto 1165 sobre qué entiendo yo por gestión del riesgo. ¿Y por qué no hablé de lo que la norma habla de riesgo? Porque la norma se refiere al riesgo como una probabilidad que no se cumpla con la normativa aduanera vigente y en general con las obligaciones que le imponga la DIAN para el cumplimiento de sus obligaciones. Ojo pues que dice, con las obligaciones de la normativa y en general con todas las demás que imponga la Dirección de Impuestos Nacionales. Y ahí viene un tema muy específico, tanto para los OEA como para los operadores de comercio exterior, y es el conocimiento del cliente, que a la vez va muy de la mano con las normas técnicas que hoy tenemos de gestión y seguridad empresarial. Y en ese sentido, pues recordar que todos estos modelos COSO, las normas técnicas, las ISO, pues vinculan la 19600, el del 2014, la 37001 del 2016, en todas y cada una de las actividades frente al tema del compliance, pues me hablan de cultura de la ética, me hablan de elementos que integran esa cultura de esa ética, como ese marco de responsabilidades de cumplimiento y las validaciones internas que hagan, como la implementación de esos procedimientos COSO. Y finalmente, dentro de esta condición de riesgo, pues yo no puedo evitar llegar a tener que identificar todas esas estructuras organizacionales y de responsabilidad que técnicamente quien incurre en una infracción administrativa, así sea la persona jurídica, aunque la sanción se le imponga a la persona jurídica, pues detrás hay un grupo de personas naturales que están bajo su dirección, bajo su administración, bajo su operación y bajo su ejecución. Entonces, en ese sentido, pues esas obligaciones, por eso si ustedes observan, por eso hablo de conocimiento del cliente y hablo de la obligación también de conocer a mis empleados, porque además la norma aduanera le otorga unos requisitos específicos a quienes son auxiliares, a quienes son representantes aduaneros, distintamente al representante legal de la compañía, ¿sí? Y por eso, entonces, observemos, por ejemplo, que el artículo 584 del decreto 1165/2019 me habla de cuáles son los elementos que desde el punto de vista normativo deben tenerse en cuenta para la gestión del riesgo aduanero, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, me habla de personas que intervienen en la cadena logística. Allí no distingue si son naturales o jurídicas, si son personas que intervienen en la cadena logística y hacer seguimiento a esas características de las operaciones, ¿sí? Es muy importante el tema del estado de las obligaciones, porque vamos a ver ahorita que para calificar un usuario
de trámite simplificado, pues van a tener en cuenta incluso elementos como el tema del trámite de las devoluciones, el pago de las sanciones y finalmente el cumplimiento en oportunidad de las obligaciones tributarias. Vinculan todo el incumplimiento de las obligaciones TAC, tributario, aduanero y cambiario, y finalmente, pues todos los antecedentes que tengan vinculados con la evasión del pago de tributos aduaneros, porque, y aquí es muy importante leer y me lo permito leer, la relación con la evasión del pago de los tributos aduaneros por distorsión de los elementos del valor en aduana de las mercancías importadas, de los tratamientos preferenciales derivados de la aplicación de las normas de origen y de los aspectos relativos a la nomenclatura arancelaria. Esto en materia tributaria, en la norma se conoce como abuso del derecho, ¿sí? Y en materia aduanera, para técnicamente conducir, entonces me va a decir el usuario, o les va a decir el administrador, o les va a decir el auditor, es que yo no estoy evadiendo. Yo lo que estoy diciendo es que mi mercancía puede pagar menos impuestos, ¿sí? Ah, pero entonces sí está abusando de la norma. Y mire que ahí la norma le da algunas características de abuso, porque en materia tributaria se llama abuso. Entonces, primero me habla, cuando usted utilizó elementos en la valoración aduanera para alterar el valor. Y resulta que para yo pagar el arancel y el IVA como usuario, tengo que tener una base de valoración que está compuesta por el valor de la mercancía, el seguro y el flete. Estas tres condiciones, digamos, a su vez están respaldadas por el cumplimiento de unas normativas de orden nacional e internacional. Entonces, de entrada me está diciendo, ojo que si yo observo que usted es recurrente en estos temas de error en valoración, que es lo que se conoce a veces en la etapa de control simultáneo, con las discusiones de suspensión de levante por controversia de valor por precios bajos, ostensiblemente bajos, ¿sí? Cuando yo estoy muy segura de que mi mercancía, eso es mi valor de transacción, y aquí mi precio me dio ostensiblemente bajo, pues normalmente el usuario va, otorga una garantía y demuestra finalmente ante fiscalización que ese es su valor de transacción a través de un estudio que le hace toda el área de fiscalización aduanera en la respectiva seccional por donde se declaró la importación, ¿sí? Entonces, empiezan ustedes cuando estén haciendo una auditoría, porque nos va a tocar empezar a homologar todo esto dentro de las condiciones de OEA, entonces empecemos nosotros a revisar, venga, y a veces es muy importante, y yo siempre recomiendo que mantengan los usuarios un checklist de validación. Ah, es que yo no he sido sancionado. Ah, bueno, señor. No ha tenido ninguna controversia, no, señor. Listo, pero entonces empezamos a ver, venga, y entonces, ¿cómo está usted obteniendo los levantes? Ah, sí, es que yo siempre garantizo. Ah, bueno. Es que a veces me toca corregir la declaración porque el peso me dio, pero ¿por qué le dio esa declaración muy baja? O es que no, es que yo siempre me allano antes de que me llegue la falta. Y aunque hoy el tema del allanamiento voluntario no me lleva a entender que con eso estoy elevando mi gestión del riesgo, sí es importante revisar, pues porque tantas reiteraciones en legalizaciones de mercancía, en correcciones de declaraciones, si están vinculadas con el tema de incumplimiento de normas de origen, y las normas de origen tienen que ver con los acuerdos internacionales. Cuando Colombia sale a negociar acuerdos, siempre lleva un capítulo de origen que le están diciendo, le voy a dar unas preferencias arancelarias, y entonces hay origen validado tanto para el que compra, para el importador, como para el que va a vender al resto del mundo y puede garantizar que se ha acogido en debida forma el acuerdo, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la nomenclatura arancelaria es lo que se conoce como la clasificación arancelaria de las mercancías, que este es uno de los hilitos más delgaditos para llegar. Todas estas tres situaciones que ustedes ven enmarcadas es lo que popularmente a veces la gente de manera errónea llama de contrabando técnico, y es darle apariencia de legalidad a algo que no lo tiene, ¿sí? Y como es tan técnico, es a veces imperceptible para un auditor de gestión de riesgo llegar a ese nivel de detalle y de cumplimiento. Sigamos. Hasta aquí me estoy haciendo entender. Sí, doctora Francia. Sí, no, muy aburrida.
No, muy especializado el tema, pero muy interesante. Muy bien. Entonces, también tenemos dentro del 1165 la solvencia económica. Y ojo que el tema de la solvencia económica no necesariamente tiene que estar traducido, es que tengo que tener, como se lo discutimos alguna vez en la administración, que mi balance siempre tiene que estar favorable, porque hemos tenido compañías que por temas de orden cambiario, que por temas de orden operativo, por ser una matriz, una filial de una multinacional, pues no necesariamente su balance sea positivo al final del año. No quiere decir ello que no tenga la solvencia económica para realizar las operaciones de comercio exterior. Y allí les hago un llamado muy importante a todos, sobre todo a los exportadores y a los operadores de comercio exterior que nosotros estamos auditando. Y es, nosotros tenemos hoy, y yo no sé por qué en esta última semana he recibido tantos casos de agentes de carga que me dicen, venga, que es que mi cliente al que yo le presté el servicio, le notificaron que le están cobrando un contenedor que queda abandonado en el exterior porque nadie lo reclamó, o sea, con fruta, con perecedero. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, a mí, de entrada, me generan unas revisiones retroactivas, y es, venga, entonces, sí, es que el señor tenía conmigo, ya llevaba 5, 6, 10 operaciones, listo. Venga, ¿y bajo qué modalidad de negociación? Sí, listo. Y si era así, entonces usted verificó por lo menos los pagos. No es solamente ir a llegar a verificar el cliente, sino que realmente tenga la solvencia económica, porque nos está pasando que en muchas de estas situaciones que hemos verificado, pues son las operaciones que se quedan sin reclamo porque el exportador o el importador desaparece, ¿sí? Entonces, allí el tema de la solvencia económica para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y para desarrollar operaciones de comercio exterior es importante, y por eso es que la administración lo incluyó como un criterio importante para emitir conceptos favorables o desfavorables del riesgo. Ya vamos a ver el 360 qué modificación trae para el operador de trámites simplificados. Y en este 360 2021, pues lo que dijo es, hay un sistema de gestión de riesgo que calificará a los usuarios como riesgo bajo, medio o alto, y el cual servirá para emitir el concepto favorable o desfavorable de aquellos usuarios que pues requieran definir si son aptos para acceder a los beneficios de usuario de trámite simplificado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no podemos leer al usuario de trámite simplificado construido desde el decreto 360 sin entender que este usuario sí va a tener que agotar ese concepto favorable o desfavorable dentro de lo que se considera gestión del riesgo. ¿Y qué analiza la administración dentro de un sistema de gestión de riesgo? Pues las etapas que anteriormente acabamos de reseñar, que además, vuelvo a insistir, son de índole normativo. Sigamos, continuemos. Muy bien. Nosotros, paralelo a esto, me pareció importante incluirlo, recordamos que este año tenemos vigente la circular 100-016 de la Superintendencia de Sociedades, que regula el manejo de lo que es el SAGRI-LAF y casi que lo actualiza y le da, digamos, unas condiciones nuevas muy especialísimas en la implementación de lo que llamábamos anteriormente el SALAF, que me parece a mí que debiéramos articular a este cúmulo de modificaciones del 360 que en materia aduanera nos están creando unas obligaciones de validación desde la gestión del riesgo, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, y además muy pertinente, frente a la actualización de la norma ISO 37001, es entender que toda sociedad, además de cumplir con unas condiciones específicas en materia comercial, en materia fiscal, pues debe entender dónde está su riesgo, en lavado de activos, en antecedentes, en terrorismo, en los demás delitos. Y ahorita vimos algo muy importante, y es
nosotros tenemos unos riesgos aduaneros vinculados con delitos. Ahorita los vamos a mirar. Delitos, ¿qué delitos? Entonces, cuando hablamos de aduaneros, siempre nos llama al contrabando, el favorecimiento del contrabando, pero muy importante, y me parece supremamente importante, el fraude aduanero, que es el más difícil de medir, ¿sí? ¿Y por qué es el más difícil de medir? Porque viene, como lo vieron ahorita, cuando yo les hablé de esos 3 componentes que son difíciles de percibir en una operación, del abuso del derecho en materia tributaria, bien, nacen desde esa condición de querer darle apariencia de legalidad a algo que no lo tiene y entregar documentos comerciales, facturas, certificaciones de origen, reglamentos técnicos, utilizar modalidades, y aquí se me va subiendo un poquito la voz, como el tráfico postal y envíos urgentes para evitar cumplir con reglamentos técnicos. ¿Para qué nacen los reglamentos técnicos? Hombre, el de la juguetería, pues para proteger la vida de los niños, o sea, son de orden de protección de la vida y la salud de los humanos o de los usuarios y consumidores finales. Pues para el sector de autoparques proteger la vida, porque definitivamente los frenos de un vehículo, todo el tema de carrocería, las llantas, tienen además un impacto ambiental en su uso y en su seguimiento. Todo el tema que está vinculado con iluminaciones tiene impacto también importante en la salud humana, en el respeto ambiente, y por eso se establecen los reglamentos técnicos. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Es muy importante porque ahí tenemos LA, FT, FDA, MI, que son los demás riesgos asociados a la operación y es, venga, ¿y usted qué está haciendo para cumplir con sus normas especiales? Entonces, yo soy importador de autopartes, soy importador de luminarias, y como sé que si vengo por tráfico postal y envíos urgentes, lo que ustedes conocen por courier, y traigo hasta 6, pues no tengo que mostrar nada y declaro la subpartida del courier. Y por ahí se traen todo lo que no se deben traer. Y después están los accidentes, después están la ausencia del control en cada una de las condiciones. Nosotros lo tuvimos mucho con las bombillitas que se le ponen en las incubadoras. O sea, no es ni la misma condición de luz, ni la misma condición atmosférica, pero pues precisamente por eso, para ellos se les puso un reglamento específico. Desarrollar un proceso de seguimiento continuo y efectivo que facilite la rápida detección y corrección de las deficiencias del SAGRILAB y una revisión periódica y permanente. Vuelvo a insistir, yo quisiera advertir que nuestro SAGRILAB actualizado me recuerda mucho todos los antecedentes que fue en Estados Unidos, lo que la OCDE introdujo como la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hoy precisamente Chile, y hago referencia a Chile porque incluso ha tomado unas sentencias interesantes sobre el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, hacer un cambio a la norma penal y ya no transferir solo responsabilidad a la persona natural, sino otorgarles unas consecuencias a la persona jurídica e indefectiblemente quien origina el delito que hoy comete una persona jurídica, estoy diciendo que esa responsabilidad de persona jurídica hoy no está instalada en la legislación colombiana, pero pues vamos allá porque nosotros también adherimos a OCDE y digamos que dentro de la convención que se celebró finalmente en el año 2009 en Chile, pues desde allí vienen unas fuertes exigencias para que los países que no traigan tradición jurídica de sancionar penalmente a las personas jurídicas lo deban hacer. Es decir, ya estamos hablando de volver vinculante esta condición, y cuando yo voy viendo que poco a poco desde lo ejecutivo, y por eso es mi llamado a que vamos validando, y es observemos la actualización del SAGRILAB, ¿cierto? Y en esa actualización del SAGRILAB, pues mucho me convida toda la estructura organizacional a mantener un permanente cuidado en la administración de terceros, en la administración y evaluación del riesgo, en mantener entrenados esas comunicaciones, en los reportes
confidenciales en las investigaciones al interior de las empresas, porque no nace solo. Y si ustedes lo comparan con las normativas que tiene establecida la UIAF para el tema de la validación de los informes, y adicionalmente lo que está ahora introducido en nuestra normativa aduanera, pues nuestro camino va hacia que necesariamente en muy poco tiempo llegaremos a instaurar eso que desde el 2009 viene ya proclamándose a nivel internacional con el tema de darle una consecuencia penalizable a la persona jurídica cuando efectivamente incurra en un incumplimiento de su modelo de compliance o de responsabilidad empresarial que en el mundo se conoce como de integridad en los procesos. Sigamos. No está de más mencionar que este año, a través de la ISO 37301, se actualizó pues nuevamente la versión y vamos a la diapositiva siguiente. Yo no sé si ustedes conocían ya todo este tema del buen gobierno, transparencia, equidad. Esto lo tomé, ustedes me dirán de dónde lo tomé, pues de una maestría que precisamente estoy haciendo en compliance con la Universidad de Salamanca. Me permití aquí como invocarlo, porque este sistema de gestión de cumplimiento actualizado a través de la 37301, pues tiene 4 marcos importantes que en mi criterio es importante resaltar: la integridad, la cultura, la conformidad, la reputación, el valor y la ética. Y yo hago énfasis en 2 grandes elementos. El mes pasado tuvimos en los medios de comunicación que Colombia ocupó el primer país en el tema de corrupción con el tema de la vacunación de COVID. Entonces, ahí vienen 2 temas importantes para nosotros: nuestra cultura y las condiciones de valor y de ética que estamos manejando desde un punto de vista estratégico público-social, que necesariamente tocan o vinculan las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Entonces, ¿por qué las vinculan? Porque si tenemos unos ciudadanos, un empresariado que siente que tiene demasiadas recargas frente a muy pocos beneficios, pues entonces la cultura, ¿cuál será? Y quiero que alguien me conteste. Si usted se enfrenta a un estado donde tiene muchas cargas frente a su obligación de contribuir, que están estableciendo en el título, pero tengo pocos beneficios públicos en las garantías que me va a ofrecer el Estado, ¿cómo será mi cultura? De la evasión. Muy bien, digámosle sin temor, de la evasión. Y desafortunadamente, yo hoy me preguntaba en este marco, ya me estoy pasando ya los 45 minutos, ¿cierto? En este marco histórico en el que estamos viviendo, yo ayer me hacía una pregunta de todos los que salieron a quemar buses, a robar, a saquear, a mitigar. ¿Cuántos habrán leído la reforma tributaria con la que dicen que no están de acuerdo? ¿O cuántos entenderán qué diferencia hay entre una reforma fiscal y una reforma tributaria? De 1001 de los que salieron a caminar, ¿cierto? Y yo creo que uno son muchos, doctora. Exacto, porque es que esta reforma tiene introducidas 2 condiciones. Una reforma a la normativa que reglamenta y regula los insumos macroeconómicos del país de orden fiscal, y la segunda toca una reforma tributaria, y la tercera una reforma social con miras a poder garantizar un mantenimiento de algunas prerrogativas para los que nacieron dentro del estado de emergencia sanitaria. Que existen errores técnicos en la presentación, sí, en mi criterio pudieron haber separado una y la otra y no hubieran causado tanta conmoción. Que no es momento de hablar del tratamiento del distingo del IVA, sí, si tenemos una mala estructura en la clasificación del IVA, definitivamente no podemos pasar de la noche a la mañana sin hacer una transición. Pero finalmente nuestra cultura, y esto tiene mucho que ver con la 37.301, frente al tema de la gestión de cumplimiento, es qué tanto desde el mundo empresarial estoy generando ese liderazgo, esa gobernanza. Y volvemos a insistir, pero ¿por qué hablarán tanto de cultura?
Porque recordemos que muchas de estas normas nacen desde el criterio de lo que es la ética y la moral, ¿sí? Entonces, como nacen desde el criterio de lo ético y lo moral, pues finalmente nacen desde la necesidad de articular las condiciones sociales que enmarcan el comportamiento de las personas naturales o jurídicas, que vamos a tener que garantizar unos modelos de integridad, de buen gobierno, que a su vez vinculen los principios de proporcionalidad, transparencia, responsabilidad y sostenibilidad. Yo siempre que estoy implementando estos modelos de compliance en las empresas les digo, no piensen necesariamente en que voy a instaurar un modelo de cumplimiento porque voy a tener beneficios fiscales, ¿cierto? Mi mayor beneficio es la continuidad del negocio y es la tranquilidad de la continuidad del negocio. Entonces, por eso hoy volvemos a hablar de un actuar y pues la norma lo que trae es mejora la gestión de cumplimiento, la planificación y el hacer. Ese hacer, pues recordemos que desde el modelo COSO tenemos un cumplimiento de orden normativo, sí, básico. Entonces, desde la norma técnica, pero también desde la norma legal, dentro de la cultura organizacional, de la cultura social, de la cultura política y de la cultura de Estado, en donde yo estoy viviendo, o del que soy ciudadano, del que soy administrado, del que soy obligado, dependiendo del papel que yo desempeñe como persona natural y jurídica. Entonces, ese hacer va muy identificado, ese planear y ese hacer, desde entender cuál es el modelo normativo al que me tengo que adherir, la concepción sectorial dentro de la que me tengo que comportar, y finalmente, si voy a adoptar dentro de esas modalidades de cumplimiento un cumplimiento sistémico o un cumplimiento integral. Entonces uno diría, no, entonces hay 3 modelos de cumplimiento. El modelo que me lleva simplemente a un cumplimiento normativo, manual, códigos, y ahí voy al manual de gestión de cumplimiento, al manual de ética o al código de ética, o lo que hago es simplemente implementar un modelo sistémico de compliance o un modelo integral. Las legislaciones nuestras finalmente van a ese modelo integral. ¿Por qué? Si ustedes ven las definiciones que tanto están dentro del marco de las resoluciones que regulan a los operadores de la misma anterior circular 170 que hoy está siendo promovida en su modificación, y desde las resoluciones que reglamentan las obligaciones de informar ante la UIAF, o las que vinculan estos modelos normativos de gestión de riesgos de la aduana, o las que vinculan los sistemas de cumplimiento desde los operadores de confianza, pues ustedes ven que tienen unos principios, y esos principios son la transparencia, la coordinación, la colaboración, la integridad, ¿sí? La confianza, y esos principios son los mismos que me hablan de cumplimiento sumado al gobierno. Eso es lo que llamamos el compliance integral, que ISO 37301, y que ahorita cuando leamos el usuario del trámite simplificado y miremos que en alguna medida las resoluciones que han salido reglamentando el OEA importador de gestión de riesgo, el OEA exportador, el OEA agente de aduana, me van llevando, solamente con leer los principios uno dice, estamos adoptando ciertos modelos internacionales dentro de la estructura de poder establecer un compliance público-privado integral. Y digo público-privado porque si bien desde lo público no se ha implementado, no tenemos unas entidades implementadas dentro de un sistema de gestión de riesgo válido, sí desde lo privado se le exige al cliente aduanero que cumpla con esas condiciones. Sigamos. Esta es una pequeña reflexión que me pareció interesante para ustedes que son auditores BACS, y es: mejorar el compliance no es un proceso que finaliza con la promulgación de norma o leyes por parte de la autoridad pública.
Es preciso que las organizaciones actúen guiadas por una cultura de cumplimiento, además de servir de medio de prueba ante un eventual procedimiento judicial administrativo. Disponer de sistemas de gestión de objetos de certificación por entidades de evaluación de la conformidad ayudan a reducir el ruido derivado de las asimetrías informativas y permitan que las entidades cumplidoras puedan diferenciarse de las que no lo son. Hay algunas legislaciones internacionales que exoneran de responsabilidad o que incluso agravan la situación de la persona jurídica si tiene o no tiene o tiene cumplido su sistema de cumplimiento. Y nosotros hoy que tenemos delitos, demostramos que estamos dentro de un sistema de cumplimiento al interior de nuestra organización. Este mensaje es supremamente importante y por eso señalé ante un eventual procedimiento judicial o administrativo. Sigamos. ¿Le caería el internet o qué? ¿Ah? Parece, ¿Se le cayó el internet o qué? A Luisa. parece. Aquí lo voy a Me marcar. parece porque no responde. No, no, no parece. Así. Ya listo, ya. Entonces, nosotros que somos auditores, bueno, ustedes más que yo, dije por una máxima y es la de la dimensión ética, ¿sí? Por eso aquí subrayo, cada profesión posee en mayor o menor medida una dimensión ética que no es posible soslayar. Entonces, ¿cuáles son esas violaciones que técnicamente hoy la normativa aduanera pretende en alguna manera recabar y que yo tomo a este autor para efectos de que sea más práctica la explicación? Entonces, tenemos pues la corrupción está íntegramente relacionada con el soborno. Y aquí viene un tema importante, el tema de conflicto de intereses y el tema, en alguna medida, de ese conflicto de interés público-privado. Entonces, a través de regalos, a través de prebendas, a través de decirle al funcionario aduanero que lo invito al tintico, o lo invito al desayunito, o lo invito al almuercito, pues son condiciones que van a ser valoradas a posteriori, pues finalmente en un tema de cumplimiento, cuando estemos levantando nuestros sistemas a la luz de las normas que acabo de mencionar, ¿cierto? Cuando efectivamente, cuando manipula la información, cuando incurre en condiciones de clientelismo, o finalmente cuando desde lo privado abuso de mi condición de liberalidad de obtención de recursos y manejo de recursos para obtener un beneficio público. Digamos, vamos a ver cómo dentro de las condiciones de gestión de riesgo, ese tema de la ética, y por eso finalmente algo que pueda hacer desde la cultura tan simple como lo vemos, por ejemplo, en las zonas costeras o en la misma del centro, en Antioquia, por ejemplo, donde yo estoy. Yo lo invito al tintico, pero pues, ¿por qué lo tengo que invitar al tintico si tiene que realizar la inspección y hacerla, otorgarme el levante de la mercancía? Algo que puede ser tan cultural, tan inadvertido,
como decirle al funcionario, bueno, primo, entonces afuera lo espero para que nos tomemos la cervecita después de la inspección y soy operador de comercio exterior, pudiera trascender desde lo cultural, simple y llano, de una buena camaradería, a incluso poder entenderse que estoy violando un acuerdo de integridad de mi organización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sigamos. ¿Cuáles son los antecedentes de los cambios? Nosotros traíamos entonces, siguiendo con el cambio del 360, de lo que les acabo de hablar son el cambio que tuvimos en la circular de gestión de riesgo, el cambio que tenemos en la norma técnica internacional de compliance en la actualización y los cambios que vienen y que ya están y que empiezan a regir a partir del 8 de mayo sobre los nuevos usuarios con los nuevos beneficios dentro del usuario de trámite simplificado, el operador económico autorizado. Entonces tenemos que desde que se expide el decreto 1165, a través de la resolución 46, se establece el beneficio de pago consolidado al usuario que sea calificado con bajo riesgo. Y por eso el año pasado, con la resolución 11, aparece reglamentado ya el usuario de bajo riesgo bajo las condiciones de los beneficios, entre el pago consolidado de impuestos y de la obligatoriedad de garantizar las obligaciones. Nuestra normativa aduanera todavía trabaja bajo la premisa que la única forma de garantizar las operaciones aduaneras y las obligaciones aduaneras, porque hablo de operaciones aduaneras porque a veces se garantizan la importación y la exportación en ciertas modalidades, y las obligaciones aduaneras para los usuarios, que así lo tenga la normativa previsto, bajo el régimen de garantías, que llámese de expedidas por compañías de seguros o por entidades financieras. Actualmente, y después de la crisis que tuvimos en el mes de diciembre con la expedición del concepto único de garantías, que fue modificado en el mes de febrero, pero que no produjo ningún efecto real frente a la vigencia de las condiciones en cuanto a la condición de prescripción de las obligaciones garantizadas, tenemos al gremio de las aseguradoras con una suspensión de las autorizaciones y expediciones de estas garantías, sobre todo de las globales, que realmente nos ponen un poco nerviosos porque pues estos usuarios tienen la obligación de expedir unas garantías para garantizarles, que a su vez prestan también la condición de ser beneficiosas. En medio de la pandemia nace el usuario apto, ya que el usuario de bajo riesgo fue suspendido en su vigencia por cuanto se le prorrogaron las vigencias a los UAP y los antes, y los usuarios aptos nacen con unas condiciones de validar nuevos usuarios con unas condiciones de riesgo que no fueran calificados ni UAP ni antes. ¿Sí? Se mantiene la autorización de exportador autorizado desde el 1165, que fue el usuario que hablamos ahorita, que es calificado entre las condiciones del artículo 10 y que necesariamente, pues como su nombre es exportador, lo segundo es que pues sea usuario de cumplimiento de unos acuerdos internacionales y la obligación también de expedir unas garantías para su operación. Todos estos usuarios se recogen bajo una calificación del sistema de gestión de riesgo que lo vimos ahorita y la obligación de mantener un concepto favorable, porque la norma lo dejó permanente y vigente para esos usuarios autorizados por la DIAN a los que se otorguen beneficios o tratamientos preferenciales. Sigamos. ¿Cuáles son las condiciones? Vamos a los criterios o antecedentes de las personas naturales que vinculan su representación. Entonces tenemos los representantes de
legales o socios. No podrán haber sido condenados por la comisión de conductas por las conductas, el contrabando, el lavado de activos, el testaferrato. Y entonces observemos que de entrada ya tenemos una condición de cumplimiento de esa ética de la que estábamos hablando ahorita, desde la persona natural que representa a esa persona o a esa persona moral. La segunda es no tener deudas. Vemos unas condiciones de calidad. Vamos trasladando este tema de la gestión del riesgo y vamos incluso incorporando temas de devoluciones, porque antes hablábamos de no tener temas exigibles y ahora pues vinculamos al tema de devoluciones y compensaciones improcedentes, ni sanciones en firme en materia tributaria o cambiaria, o graves o gravísimas en materia aduanera. Y en firme quiere decir que esas sanciones efectivamente hayan sido conferidas, impuestas a través de acto administrativo. Y ese acto administrativo es el acto administrativo de fondo, porque hay actos administrativos de trámite. Por ejemplo, en materia aduanera, los requerimientos especiales. Ahí solamente le están proponiendo, o los requerimientos de información o persuasivos. Lo invito a que revise si usted está cumpliendo con sus obligaciones porque hemos detectado tal cosa. Ahí no hay un acto de fondo. Y en firme además requiere que ese acto de fondo mediante el cual me impusieron la sanción, pues o yo haya interpuesto el recurso o no lo haya interpuesto porque definitivamente pues renuncié a ello y ya haya sido, y si lo interpuse ya haya sido resuelto, ¿sí? Y los importadores y exportadores aptos, de acuerdo con la gestión del riesgo, ese criterio de calificación que le da la norma a la gestión del riesgo, sigamos, que ya vamos a ver de dónde viene, ¿sí? Entonces, ¿de dónde va a venir ese criterio de calificación de gestión de riesgo? La norma del decreto 360 trae una propuesta de incorporar un comité, ¿cierto? Y ese comité tendrá que definir sobre el otorgamiento y pérdida de la autorización a los importadores y exportadores de trámite simplificado bajo los siguientes criterios. O sea, volvamos a mirar que la gestión del riesgo tiene unos criterios que vimos de acuerdo al 584, que son los elementos de gestión del riesgo que además, ¿cuál los van a integrar? Participación porcentual, como en la segunda o tercera diapositiva les hice mención. Ojo, que si bien en esta norma yo me podría allanar las veces que sean de manera voluntaria a la comisión de las infracciones y mientras la infracción no está en firme, seguirá siendo voluntaria y técnicamente pues no me contabilizará para el tema de la gradualidad de las faltas. Fíjense la cascarita que en mi criterio está ahí, y es que ese comité me va a evaluar el otorgamiento de la pérdida y va a hacer una medición porcentual del monto de las sanciones o deudas frente a las operaciones realizadas, ¿cierto? Y también va a numerar las infracciones con respecto al total de las operaciones realizadas. Entonces siempre voy a estar medido en un tema porcentual de cuál es el número de operaciones y pues que tantas reincidencias tengan la comisión de infracciones, ¿sí? Y entonces nos tranquilizamos porque empezamos a pensar, no, es que la reincidencia ya no cuenta sino hasta cuando no me haya quedado el acto administrativo en firme. Yo vuelvo a decir, el volumen de las operaciones y la relación directa con la actividad que está generando renta, mucho tiene que ver con ese impacto de esos errores que
está causando en la operación de comercio exterior. Y observemos lo que está en el numeral 4 y en el numeral, con el hecho de que, porque no me las van a contabilizar, pero sí voy a tener un medidor permanente allí para el tema de mi permanencia, de mi autorización o no. Sigamos. En ese sentido, y una vez validadas las condiciones del comité para autorizar al usuario aduanero de trámite simplificado, que vuelva a insistir, dentro de las condiciones mínimas está, hombre, vamos a revisar que su representante legal y sus socios no hayan sido investigados o sancionados por delitos del 611 y demás, que ya vimos más o menos cuáles eran. Vamos a verificar que los importadores y exportadores no tengan deudas exigibles con la entidad o que si realizaron trámites de devoluciones y compensación no sean improcedentes. Vamos a verificar a efectos de que además solo se tenga en cuenta las devoluciones de compensaciones improcedentes, sanciones y condenas en firme que se hayan tramitado durante los últimos 5 años, contados desde la fecha en que se haga la evaluación ante la Subdirección de Gestión de Registro, y pues finalmente que reciba el criterio de gestión de riesgo conforme al mismo artículo primero, es decir, que tenga una gestión de riesgo favorable. Se le van a otorgar los siguientes beneficios. Entonces ya vimos efectuar el trámite consolidado siempre y cuando constituya la garantía global. Podrá constituir esa garantía global en reemplazo a las garantías específicas para respaldar las obligaciones vinculadas con sus operaciones dependiendo del tipo de usuario que sea. Se le permitirá corregir las declaraciones de importación presentadas durante el último mes sin necesidad de que pida intervención de la autoridad aduanera. Es importante recordar que en materia de esa garantía específica que habla ahí el artículo 145 del decreto 360, le da a su vez 2 condiciones. Una, el porcentaje para garantizar las obligaciones de un usuario recién constituido, calificado o verificado como usuario de trámite simplificado, sobre el monto del 2% del valor FOB de las operaciones de importación y el 1 por 1000 de las operaciones de exportación realizadas durante los últimos 12 meses. O la segunda, según en los términos del artículo 773, raya 3 del 1165, que pues si tiene más de una calificación como usuario, es a su vez comercializador internacional, pero a su vez tiene otra calificación específica de depósito, pues entonces la garantía se va a constituir por el valor más alto de la garantía exigida para los registros obtenidos, incrementado un 20% el valor de la garantía. Esos son beneficios nuevos. Continuemos con la... Luis, adelante, por favor. Eso, gracias. Exacto. Ya estos beneficios que tenemos aquí son beneficios un poco más específicos para algunas tipologías de usuarios, que es acceder al régimen de tránsito aduanero, el cual podrá finalizar en el depósito público privado. Recordemos que para no hacer pues como más extensa esta presentación, el régimen de tránsito aduanero tiene algunas restricciones vinculadas con la primera operación, el tipo de zona aduanera de la que parte a la que va dirigida, la restricción de terminar en un depósito público privado, y en este caso, pues quien goce de esa prebenda podrá finalizar su régimen en el depósito público privado respectivo. La obtención del lavado automático de mercancías para cualquier modalidad de importación, que esto es importante porque pues disminuye el nivel de fiscalización en el control simultáneo. Y pues cuando se es titular de la habilitación de depósito para procesamiento industrial, pues amparar el cumplimiento de sus obligaciones a través de una única garantía. Esto es pues para los depósitos habilitados para procesamiento industrial, y pues ellos amparan las obligaciones de esos registros con la garantía que les hablé ahorita, incrementada
del 7, del numeral segundo, del artículo 773 raya 6, que es el que fue modificado por el artículo 145. Sigamos para mirar. Allí terminarían pues como los beneficios específicos. Aquí viene el tema de la garantía que les estaba explicando. El monto pues general para los nuevos usuarios recién calificados es en general es el del 2% del valor FO de las importaciones y el 1 por 1000 de las exportaciones. Entonces yo no hago exportaciones, pues entonces solo cuenta las importaciones. Yo solo hago exportaciones, pues entonces contamos las exportaciones y no las importaciones porque no existen. Y en lo demás se rigen por el régimen general de garantías, pues que es que la garantía pues tenga el objeto vinculado al tipo de usuario que me está llegando como calificación o como reconocimiento, porque recordemos que esto lo notifica de manera oficiosa a la entidad. Y adicionalmente, pues en el objeto, además de poner el tipo de usuario al cual estoy calificando, incluyo las condiciones normativas, la regulación del decreto 360 del artículo 145 que me da las condiciones del objeto y monto. Y para garantizar esta continuidad o esta sustitución, aquí es la explicación, la norma también trae un tránsito legislativo de la sustitución de la calidad de usuario apto por la calidad de usuario de trámite simplificado. Y esa norma efectivamente me está diciendo, ojo que aquí es importante entender que si yo ya tenía la calidad de usuario de trámite, de usuario apto, y esa calidad había sido adquirida a través del oficio que les estaba haciendo llegar la DIAN a cada uno de los usuarios, pues la norma me da un tránsito de 30 días hábiles. ¿Desde cuándo? Para actualizar la garantía, para modificar la garantía. Qué pena que es que aquí estábamos interrumpidos también por visita de niños. Y es que tengo un mes. ¿Desde cuándo tengo ese mes? Si yo ya soy usuario apto para actualizar mi garantía como usuario de trámite simplificado, desde el 8 de mayo hasta el 8 de junio, ¿sí? Y en ese sentido, pues entonces, ¿qué debo hacer? Recordemos que las condiciones de la garantía habían sido expedidas para los usuarios aptos en vigencia del decreto 1206 de 2020 y así en el objeto de las garantías estaba. Entonces voy donde mi aseguradora y le digo, mire, el decreto 360 en el artículo 147 y en el artículo 145 me está diciendo el objeto, definir la condición de usuario apto. Segundo, modificar la vigencia, porque entonces comenzará a ser vigente a partir desde el 8 hasta el 9, de ahí dentro del término de la aprobación, y adicionalmente, pues modificar los montos acorde al establecido por cualquiera de las tres clasificaciones del decreto 773. Si es a la del 2% del valor FOB y el 1 por 1000 de las exportaciones, o si lo que es que tengo más de una calificación como usuario registrado, pues entonces opto por constituir la garantía incremental 20% sobre la más alta que tenga constituida. Sigamos. Esto, bueno, ya esa la habíamos pasado. ¿Cuándo se pierde la autorización como usuario aduanero de trámite simplificado? Entonces, por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de los tratamientos a los que vimos inicialmente, que conocemos. ¿Cuáles son los que sí conocemos?
los delitos o los antecedentes administrativos de incumplimiento normativo, los antecedentes en el trámite de las devoluciones que no produjeron efecto, los antecedentes sancionatorios de faltas graves y gravísimas que se encuentran en firme, los antecedentes de verificación de incumplimiento cuando me hagan las validaciones y no los cumpla. Esos son los conocidos. ¿Cuáles son los que no, cuáles son los que desconozco? Cuando me califican desde el sistema de gestión del riesgo y mi resultado en la evaluación que ya vimos que va a ser a través de este comité, que también va a ser reglamentado y que ya tenemos ahí la fórmula, desde quiénes lo van a constituir y sabemos cuáles van a ser los antecedentes que nos van a validar, pues finalmente esto dará la pérdida también de la prerrogativa. ¿Cuál es la otra condición que da la pérdida de la calificación? Pues no presentar la garantía dentro de los términos de renovación. Recordemos que tenemos 1 año con 3 meses más y pues que la norma aduanera en materia de garantías tiene un procedimiento específico y es presentarlas con 2 meses antes del vencimiento. ¿Y por qué son 2 meses o 1 mes? O ahorita fue más laxo con el 1165 y le está diciendo o hasta antes del vencimiento. Pues el tema es que ese término de 2 meses o hasta 2 meses es el tiempo que normalmente tiene estimulado el legislador, que es el término de estudio de condiciones generales que utiliza la entidad para dar el trámite de la homologación de la garantía. El tema del incumplimiento del pago consolidado. Entonces dice, por reincidencia en el incumplimiento del pago consolidado. Y esa reincidencia en el cumplimiento de pago consolidado, que ya se traía muy de la mano con los UAP, pues viene a que me quedaron declaraciones por fuera, entonces el pago no fue completo, o me quedaron mal liquidadas las declaraciones, o presenté la declaración consolidada por fuera de los 5 días hábiles que me está dando la norma. Entonces ahí hay que tener un tema de planeación importante. En estos días me hacían una crítica porque yo incluso a muchos usuarios les propongo, ya, haga un corte de mes. Si el mes se acaba el día 30 y ese día 30 cae un viernes, pues entonces acabe su mes operativo el día 28. Si le está quedando muy complicado hacer el cruce de la información, porque cuando tenemos operaciones por todos los puertos con varios agentes de aduana y la operación es muy voluminosa, pues a veces es muy difícil recoger el cúmulo de lo que fueron las declaraciones electrónicas a las declaraciones físicas. Y entonces, mientras que todo esto pasa, a veces se recogen pasan los 5 días y quede por fuera para presentar el recibo oficial de pago o la declaración consolidada, dependiendo sea el caso. Por el incumplimiento de las obligaciones para los que son depósito industrial y la modalidad de importación por procesamiento industrial, que es pues finalmente un cumplimiento de requisitos en presentación de las declaraciones, en el manejo del material, en las condiciones de exportación de los bienes, en el manejo de las condiciones de almacenamiento y pues por renuncia voluntaria. Me han preguntado mucho que cuando yo pierdo, por ejemplo, la autorización por un tema de validación del riesgo, entonces finalmente esto puede constituir para mí ¿qué tipo de sanción? Pues la primera no es una sanción en sí misma, es simplemente la pérdida de una prerrogativa tipo calificación de usuario, ¿cierto? Y hoy pude haber tenido un incumplimiento reiterado por descuido, más no por negligencia o por intención dañina de defraudar al Estado o defraudar al fisco, de cometer alguno de los delitos que vimos ahorita, pero finalmente la norma le está diciendo, estos son simplemente prerrogativas, por lo tanto la pérdida del mismo no constituye una sanción, ¿cierto? Lo que va a pasar es que pues ya no vas a tener los beneficios que tenías antes y pues lo único que va a ocurrir en este caso es que yo puedo volver a hacerlo, sí, pues no hay una condición que te prohíba volver a hacerlo mientras que la administración siga vigilando tu gestión del riesgo y el mismo sea favorable, ¿sí? Sigamos. Aquí es importante y traigo este concepto de la DIAN en razón a que este concepto se expide en vigencia del decreto 390 de 2016, ¿sí? Y este concepto, pues en su problema jurídico, lo que pregunta es qué pasa si salen unas
leyes tributarias que me otorgan unos beneficios para conciliar con el Estado, o transigir con el Estado obligaciones que tengo vigentes o en discusión por parte de la administración frente a si yo soy reincidente o no soy reincidente, es la connotación de lo que es el sistema de gestión del riesgo. Y como trajimos al 1165 casi que las mismas definiciones del 390 en cuanto a esa características, insumos, conductas que son evaluadas para garantizar que efectivamente puedo tener un riesgo bajo, un riesgo alto, teniendo la normativa TAC. Y vuelvo a insistir, es TAC, es tributaria, aduanera y cambiaria. Por tanto, lo que está contestando la administración, y me permito leerle, es decir, en términos de lo que implica estar ante situaciones constitutivas de delitos como el contrabando, el lavado de activos, entre otros, y por tanto se constituyen una herramienta netamente de la inteligencia corporativa e institucional, porque muchos se preguntan, venga, esto tiene recurso, yo puedo volverle a preguntarle a la administración por qué la calificación, y entonces es ahí donde me están diciendo, esta verificación de gestión del riesgo obedece a esa potestad de inteligencia corporativa de la entidad, que por seguridad de los usuarios debe ser de conocimiento exclusivo de la entidad, por cuanto dejarle al conocimiento público, pues implicaría de pronto o no, o per se llevaría a una consecuencia de prácticas ilegales, por cuanto se dan a conocer como herramientas válidas para ser utilizadas, incluso para evadir el cumplimiento de controles. Sigamos. Ahí, pues, técnicamente tenemos como la presentación de lo que en materia de gestión de riesgo, vinculado muy a lo que debe verificar el BACS en su quehacer de verificación de normas técnicas, está directamente relacionadas con las modificaciones que trae el 13F. Habíamos hablado con Luis Bernardo que no íbamos a tocar pues tema de los cambios a las modificaciones de las declaraciones anticipadas, ni a temas de análisis integral en materia de comisos de mercancías, que también cambió, ni a temas de tráfico postal de envíos urgentes en exportaciones, que también varió, ni a temas de modificación de ciertos requisitos para ser reconocidos usuarios, ni al tratamiento nuevo que se le da transitoriamente a los agentes de aduana, porque son netamente operativos, que la idea era realizar un conversatorio muy enfocado a los procedimientos BACS desde la norma aduanera. Doctora Francia, es usted muy amable, nos ha hecho una exposición muy clara, muy profunda, muy técnica y muy documentada, y estamos seguros de su profundo conocimiento, y por eso creemos que va a ser una de las invitadas como una conferencia de estas a nuestro encuentro de auditores. Ojalá que pueda hacerse de manera presencial, que es una actividad que queremos posicionar aquí con nuestros auditores internacionales y el equipo de trabajo. Yo sé que está conectado, creo aún, el doctor William Londoño. Ahora, doctor William, le dimos un saludo muy especial al comienzo, y la doctora Francia también le dio la palabra. Usted tenía alguna dificultad técnica para conectarse, pero sí quisiéramos, doctor Londoño, que usted nos diera un corto saludo. Sabemos que ya es la hora de muchos de ya estar con sus familias, porque hoy es viernes y es fin de semana, pero si doctor Londoño nos da un corto saludo, le agradeceríamos muchísimo, porque sabemos de su presencia en la Junta Directiva de BACS Antioquia, de FENALCO, de FITAC, de ANALDEX, y también, por supuesto, de toda esa historia que usted conoce de BACS. Y nos da ese corto saludo, doctor, y usted, doctora Francia, por favor, nos ayuda a ese saludo con él. Gracias. Buenas tardes a todos. Realmente me gusta mucho participar en estas reuniones, pero me gusta muy poquito hablar, porque uno no puede robarle el protagonismo al conferencista. Y Francia y todos los que me conocen saben que el micrófono me encanta. De todas maneras, he escuchado con mucha atención. Al comienzo no pude entrar, y cuando me hicieron mención, porque no tenía el link. Yo te lo mandé, William. William, te lo mandé a tu celular. No lo tenía, y Juan David también me lo quedó para ahí, no me lo pasó.
Yo te lo conseguí por pasé. otro lado. Bueno, Tengo ya está la aquí evidencia que te William, lo pasé. tranquilo. Yo afortunadamente tengo personas que me quieren y muchas. De todas maneras, muchas felicitaciones a Francia. Siquiera no eran sino 45 minutos. Apenas, sí. Donde le que la intervención o la disertación fue espectacular. Estamos esperando que salga la resolución, que ya, pues, ya sabemos cómo va a salir, pero que salga un decreto compilado donde esté todo junto y no tenga que hacer lo que teníamos que hacer antes, saltando de un decreto para otro, buscando esto dónde va, esto con qué queda, porque una norma compilada ya es más entendible. Siempre esperamos más del gobierno, siempre esperamos más cosas, pero yo personalmente siento que algo avanzamos y que tenemos que seguir luchando por esta profesión que tanto queremos. Yo adoro a Pitac, adoro a Fenaco, adoro al Vars y a Naldés, porque todos en su momento me han servido mucho y me parece que la única salvación que tenemos nosotros para estar en este país es estar agremiados. Si nos vamos solos no llegamos a ninguna parte. El caos que está viviendo el país, mucho más nos está diciendo que nos tenemos que juntar para que los buenos nos podamos defender de esta situación tan caótica que estamos viviendo. Nuevamente, muchas gracias por darme la palabra. A Francia, felicitaciones. Yo con ella arreglo las cuentas más bien personalmente. A los queridos compañeros del BAN, muchas gracias por la invitación y siempre estaré atento para lo que podamos colaborar. Muchas gracias. William no escuchó que al inicio yo le dije que era el maestro de maestros y que por eso debía hablar primero que la alumna. Entonces, como Pero yo yo no estaba en el momento. Sí, señor, sí, señor. Entonces, nuevamente, doctora Francia, Dios le pague. Muchas gracias por esa excelente presentación. La compartiremos, si usted nos autoriza, por supuesto, creo que con los participantes no hay problema. Sí, señor, la idea es esa, claro que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces, doctor William Londoño, muchas gracias también por su presencia, por sus palabras.